Muy buenas tardes, querida audiencia. Otra vez más nos encontramos en un nuevo episodio de Radio Global Coaching y PNL en nuestro programa Conversando con Claudia Dalós. Y en esta ocasión estamos aquí, nos acompaña una maravillosa persona, colega, con quien he tenido el gusto de participar en varios proyectos. Eh, Nuestra querida Vicky, le digo yo, pero bueno, Victoria Vigio, para mí Vicky Vigio, desde Madrid. Querida Vicky, que seas muy bienvenida. ¿Cómo estás, Gracias, Vicky? Bueno, muy contenta y agradecida por estar aquí y bueno, contenta por compartir contigo también en este espacio y con tu audiencia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les cuento que Vicky, si yo tuviera que contar de toda la experiencia profesional de Vicky, es larga, así que voy a ser lo más sintética y amena posible, pero básicamente ella es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, ¿sí? Es especialista en gerencia social del Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, es magíster en gobernabilidad y desarrollo, está diplomada en prospectiva y estrategia de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, es diplomada en diseño y tutoría virtual, es profesora durante 8 años de la Cátedra de Alianzas para el Desarrollo de la Universidad Metropolitana de Caracas, es Master Certified Coach de la International Coaching Federation, es mentora de la International Coaching Federation y del Conscious Business Center, es coach estratégica, coach ejecutiva, y muchas especializaciones que no los quiero aburrir, pero miren, si hay alguien que sabe del mundo del coaching es Vicky Vigia. Así que muy bienvenida a nuestro programa, Vicky, y Gracias, encantada Claudia. de que le ofrezcas un poco tu experiencia a nuestra audiencia, que se trata de una conversación, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que conversar es ver que después de aquella, es un acto en el que dos o más personas intercambian ideas, opiniones, pero que luego de eso algo nos cambia, algo nos transforma, ¿sí? Claro, Algo pasa en nosotros que nos hace reflexionar. Entonces, así en es. este programa lo que estamos queriendo lograr es reflexionar sobre algunas problemáticas o algunas situaciones en las cuales el coaching es importante, nos permite enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Así Y en es. este caso, vos sos una persona que nació en Venezuela, sos venezolana, pero ya hace muchos años que vivís en Madrid. Te conozco primero inicialmente, ¿no? Como en la virtualidad y después nos conocimos físicamente en Madrid. Y me gustaría que conversemos con la audiencia y que traigas vos tu experiencia de todo este tema de cómo una persona extranjera, también me corresponde, ¿no? Pero bueno, cómo un extranjero se hace a Madrid en este caso, cuáles son las problemáticas que trae el tema de la migración, Mm. cómo el coaching nos puede ayudar. Así que bueno, charlemos sobre qué le dirías vos a una persona que está queriendo emigrar o que es un migrante, puede ser latinoamericano, a Mm. Europa. Bueno, el programa es tuyo, Vicky. Mm. Contanos acerca de tu experiencia migratoria. Bueno, primero, muchas gracias y gracias por la oportunidad de este espacio, de verdad. Y muy lindo poder hablar de este tema, que es un tema que yo creo que es tan absolutamente vigente, pero que viéndolo en retrospectiva, o sea, si yo miro la historia de la humanidad no ha hecho otra cosa que emigrar. Eh, Justamente viene a mi mente en este momento que yo me hice un test genético y en ese test genético salía la historia desde hace 150.000 años, desde donde había venido mi línea genética, desde África, como todos los humanos, cómo había ido migrando hasta que llegó al centro de Europa. Y ahí yo me di cuenta y dije, bueno, pero es que estos fueron 150.000 años de caminar y de llegar de un lado a otro. O sea que la historia de la humanidad es migración, sea porque nos quedemos 3, 4, 5 generaciones en un lugar, pero siempre habrá alguien que elija otro lugar. Y yo creo que en un mundo tan globalizado, pues cada vez es más frecuente esto como fenómeno.
En particular, yo, bueno, yo nací en Colombia, pero viví hasta los 5 años allá y luego a los 5 años migré a Venezuela con mi familia. Ah, yo dije que eras venezolana, No, así que pero ya me... no, soy venezolana, claro, y viví allá la mayor parte de mi vida hasta que me vi forzada a emigrar por las condiciones políticas y económicas que se hicieron literalmente muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando yo veo que la mayor migración del planeta en este momento es de venezolanos, son más de 8.500.000 venezolanos que en 5 años han migrado. Eso es más que una guerra, más que cualquier país en guerra. Eso es, o sea, es un fenómeno de una dimensión verdaderamente, digamos, impactante, que no solamente ha impactado a que el 30% de la población de Venezuela emigró, y entre ellos mucho talento, es una migración muy, muy calificada en muchos casos, sino además el impacto que ha tenido en los países de acogida. Porque bueno, les llegan 1.500.000, o 900.000, 2 millones de migrantes a los cuales hay que prestar servicios, salud, educación, comida, trabajo, etcétera. O sea, ha sido un proceso, yo diría en este momento a escala planetaria, que ha impactado a escala Wow, planetaria en distintos niveles. Por tanto, me parece un tema que es muy vigente, pero que además no solo es de Venezuela, creo que hay todo un tema de América Latina moviéndose, de europeos moviéndose, de americanos moviéndose hacia Asia, los asiáticos, o sea, la humanidad siempre está en movimiento. Y un poco cuando yo entendí el macro de esto, también eso me ayudó a ver esto como un fenómeno, como uno ve las cosas en el coaching. Este es el fenómeno y esta es la explicación que yo le doy, ¿no? O sea, no es exacto. solo a mí que me pasa, ¿ok? Y creo que ese es mi primer Sí. aprendizaje. Esto es un fenómeno que le pasa a mucha gente, algunos lo logran y otros les es muy difícil. Y esa duda a mí me hizo reflexionar muchísimo y muy profundamente, ¿no? Entonces, en mi caso personal, yo podría decir que mi proceso migratorio ha sido muy exitoso, que yo al año ya estaba plenamente, digamos, cubriendo todos mis costos y dejando de pellizcar los ahorros. Este, y yo creo que lo que fue fundamental tiene que ver con las herramientas que el coaching me dio, ¿no? Eh, Muchas de ellas muy intencionadas, muy deliberadas, y muchas de ellas en un proceso de mucha reflexión y de revisar conmigo misma, bueno, cuál es este siguiente desafío que tengo, ¿no? Eh, Ujú. Fíjate, primero que nada yo diría que yo me fui convenciendo muy paulatinamente de que había que emigrar. O sea, no fue un proceso que yo decidí de la noche a la mañana, como sé que hay compatriotas míos que bueno, los persiguen políticamente y salga con lo que tenga puesto y salga por la frontera caminando o vaya a saber cómo y llegan a otro lado. En mi caso fue una migración que yo tuve la posibilidad de planificar emocionalmente y físicamente y también laboralmente, ¿no? Entonces yo creo que aquí un poco como las fases del proceso de cambio, desde que empiezas a pensarlo, desde que es una idea pero todavía no está aterrizada, desde que empiezas a entender que esa idea que se está aterrizando tiene que ir acompañada de acciones muy específicas, muy concretas. En mi caso yo tenía nacionalidad española, entonces fue Ah, como una más elección fácil, natural, claro. ¿no? Bueno, si tengo esta nacionalidad y esto es lo que puedo, pues porque el tema de la legalidad es un tema muy complejo en la migración, si no la tienes, ¿no? Este, y yo diría, eso me permitió no solamente preparar cómo se empaqueta la vida que dejas, cómo te deshaces de todo lo que era tuyo, de tus objetos, las fotos que tuviste que dejar, las historias que tuviste que dejar, la familia que dejas allá, y sientes que además este es un proceso pero además físicamente, o sea, yo tuve que desbaratar mi casa, vender todo, lo que no vendí lo regalé, lo que no regalé lo subasté, o sea, fue un proceso así como Sí, me de desprendo deshacerse. de Claro. deshacerse y de encontrar la fortaleza para poder hacerlo. Entonces ahí hay un primer gran aprendizaje y es la conexión con el propósito. ¿Ok?
Si estás conectada con un verdadero propósito, este proceso no es fácil, pero lo logras. O sea, lo puedes hacer porque hay un propósito en mi caso, y creo que para mí ha sido como uno de los secretos cuando trabajo con migrantes, esta promesa de un futuro mejor, ¿ok? Esta promesa de un futuro diferente, que es fundamental. O sea, es fundamental, o sea, la conexión con el propósito último, y con aquello que te da fuerza para pasar por ese proceso. Eh, yo diría, en mi caso, hubo algunas creencias que fueron importantísimas en esa conexión con ese propósito. Esta primera que te dije, la humanidad es una humanidad migrante y el destino natural de los seres humanos, sea porque tengamos X generaciones, va a ser migrar, porque las condiciones planetarias, etcétera, o sea, tú nunca sabes qué puede pasar. O sea, guerras inesperadas. Bueno, ya está Sí, Venezuela sí. proponiéndole una guerra a Guyana, o sea que ahí Ah, tienes, sí, 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 por Dios. pero, o sea, tienes muchos fenómenos que son inesperados que te obligan a una movilización forzosa y otra que es elegida en este caso, ¿no? Entonces, el tema de que yo no era única, sino que, o sea, no es solo a mí que me está pasando, sino esto es la Claro. deriva natural y en el ADN nuestro hay una información atávica, que de alguna manera hay que poder rescatar, ¿no? En mi caso, yo no solamente que soy hija de inmigrantes, sino nieta de inmigrantes también. Mis abuelos migraron a América, venían de España, los otros venían de Inglaterra, este, mm, con condiciones en el principios del siglo XX, con condiciones infinitamente peores de las que yo podía estar migrando de regreso a Europa. Em, y eso fue como muy importante, o sea, con mi abuelo llegó aquí, llegó a Panamá, de hecho, con 13 años, y le tocó la puerta al papá de Wow. un amigo, y le dijo, yo soy hijo de fulano, que es amigo suyo, y el señor muy amablemente le dijo, bueno, yo tengo esta tienda, pero en la parte de atrás de la tienda usted puede poner una colchoneta, y así, o sea, se venían a hacer la América. Y yo Exactamente. vengo de esa herencia, ¿no? Entonces, eso a mí me, Claro. Hay mucha resiliencia en toda tu historia, claro, ¿no? claro. Y eso me inspiró profundamente, porque yo dije, bueno, pero si mis abuelos en distintas, con cada uno yo te podría contar libros enteros para esto, pero el tema fue si ellos pudieron hacerlo en condiciones tan precarias. ¿Cómo no voy a poder yo con estudios universitarios, con experiencia, con certificaciones? Yo lo voy a poder hacer, o sea. Entonces ahí entró el tema de la creencia, o sea, yo tengo la capacidad para, ¿ok? Eso fue muy importante. La segunda cosa que fue importante fue una metáfora que en algún momento leí, que en realidad nosotros éramos como las tortugas, que nosotros llevamos la casa a cuestas. Entonces no importa Ah, me dónde, encantó. Mira qué bueno. sí, para mí fue Ay, muy importante porque la leí en ese espacio de toma de decisiones, en donde el hogar lo llevas tú. Donde quiera que vayas, tú montas tu hogar, tú haces tu hogar. O sea, no es los ladrillos el lugar, ¿no? Entonces, eso, digamos que yo diría que esas tres creencias fueron como muy definitivas en un impulso. sí, sí. Y esto que traes con la metáfora de la tortuga me parece que así a nivel imagen muy poderosa, Sí, porque por el propio movimiento que tiene la tortuga, exacto, ¿no? Que exacto. es, no siempre vamos a la velocidad del Mm, mundo y a veces tenemos que quedarnos en nuestra propia caparazón para resguardarnos y ujú. sacamos la cabeza de vez en cuando, ¿no? Pero me Y caminamos muevo, lento, pero me muevo, es esta como la fábula, ¿no? De la liebre o la tortuga. así Entonces, es. en realidad la tortuga lo que tiene es esto, ¿no? Toda esa historia, todo eso, esa historia, su propia historia, su casa, pero la perseverancia, ¿no? Me Ujú, trae esto ujú, de, ok, yo ya sé, vos hoy hablaste de la visión, de tu ujú, propósito, yo sé cuál es mi propósito, yo voy a desarrollar mi propósito everywhere, ujú. esté donde Así esté. es. Es decir, porque lo bueno de esto del propósito es que lo desarrollás donde estés. Donde O sea, estés. no son los límites Exacto. físicos, no tienen nada que ver con Claro. la espiritualidad de un propósito.
Y me Así gustó es. mucho esto creo que muchos de nuestros oyentes viven la experiencia de la migración y de los miedos, porque por ahí podríamos pensar, ¿no? ¿Con qué emociones te has conectado durante todo este proceso y cómo has ido desplazándote de un tipo de emociones a otro? Ujú. Porque me imagino que habrá habido, o sea, De si bien todo. está la certidumbre de hacia allá voy, está la incertidumbre de no sé cómo voy a empezar, Ujú. ¿no? Así es. Un poco lo que yo en este momento conozco tanto. ¿Cómo Claro, será, no? sí, Sí, fíjate, o sea, o sea, yo creo que hay varias emociones. El duelo eh, y las fases del duelo, ¿no? El duelo de despedirte, el duelo de sentir que tu vida se acaba, la vida que tuviste se cierra, no se termina. Tú tienes afectos, tienes amigos, tienes familia, tienes, bueno, tienes historia, tienes recuerdos. Este, el duelo de la despedida en sí misma cuando ya llega el momento de irte y llegar a lo nuevo. Y luego un duelo diferente, que es cuando tú sientes que ya, en mi caso yo, por ejemplo, todo, absolutamente todo, lo cerré, lo vendí, lo liquidé, o sea que yo me vine a España con el 30% de mi capital, tuve que rematar mis propiedades y dije, no importa, o sea, lo que sea que recoja. Entonces también hubo un duelo ahí en términos de, bueno, me toca otra vez empezar de nuevo, económicamente hablando, porque uno económicamente tiene, hablando, que porque esa es una cuestión, a veces vos tenés una estabilidad económica, un sí, estilo de vida en un no país en está, el que vos te sí, hiciste toda tu historia, eh, y cuando empezás en otro, sos doña es muy nadie, o sea, diferente, no es muy tenés diferente, la plata vuela en Europa, digamos, así es. la Entonces, plata vuela. la plata vuela, Es pero impresionante. fíjate, la segunda emoción con la que yo me conecté muy profundamente fue con con una confianza esencial, o sea, con lo más profundo de de mi confianza. O sea, yo tenía como una certeza interna de que yo lo iba a Claro, lograr. O sea, yo no dudaba de que yo podía, no importa lo que pasara, yo tenía cómo correcto. enfrentarme a esto. Entonces yo tenía una confianza en donde yo iba a poder hacer y que yo podía aprender, yo podía entender las nuevas lógicas, los nuevos códigos, hasta que yo pudiera más o menos. Entonces, esa conexión con la confianza esencial para mí también fue fundamental, ¿no? Eso me llevó, por supuesto, a habitar emociones distintas, a habitar entusiasmo, a habitar curiosidad, a habitar reto, a Claro. habitar cambio desde la perspectiva de lo voy a poder hacer y lo que sea que me pase, me va a enseñar a que por aquí no es, hay otro camino y la capacidad de Claro. saberlo buscar, ¿no? Eso fue muy, muy importante para mí, porque hablaba del mindset. Entonces, yo que migré con un conjunto de gente que también ha migrado a Madrid, vi la gran diferencia entre el mindset positivo y el mindset negativo. O sea, los Ah, que quedaban pegados en lo que perdí, en lo que no mm. tengo, en lo que dejé atrás, en lo que yo era, en el estatus que yo tenía, les era enormemente difícil entender que estaba. ¿Por qué? Porque entonces el mindset no solamente es que es una disposición a, es que hace que tú percibas cosas distintas. La realidad es la Exacto. misma, pero tú estás percibiendo, si estás dependiendo del mindset en que estés, estás percibiendo unos estímulos y otros no. Entonces, Claro. lo vi en mucha gente con la que luego fueron mis coaches, como el tema de el mindset de lo que perdí, del duelo, me quedo pegada, lo triste que estoy, hace que veas las oportunidades que eso te permite. Pero en cambio, si tú, que fue mi experiencia, soy capaz de conectarme con lo que sí puedo y con que lo voy a poder lograr, no importa cómo, sé que tengo la Sí, sí, sí. capacidad. Entonces, eso Sí, fue es parte, sí, es que es esencial la parte de la confianza que vos traes, esto eso, de cómo estamos seteados. Y la verdad creo que el coaching, tal cual. y nosotros que estamos muy entrenadas en mirar, Ujú. o sea, somos conscientes de
¿Por dónde está yendo nuestra cabeza? Además, vos sos psicóloga, entonces, por dónde se me fue? Y podemos permitirnos que haya pequeños momentos o pequeños Ujú, intervalos de dudas y de cierta tristeza, porque bueno, hay, ¿no? Existe todo esto, pero inmediatamente es recalculemos y, ok, no, bien, soy una persona orientada a los resultados y orientada a las personas y creo fervientemente, o sea, con mucha convicción en ujú, que voy a poder. Me gustó esto que te dijiste, si mi abuelo con las condiciones que tenía en su momento logró hacer lo que hizo, porque seguro que se fue con lo claro, opuesto, ¿cómo claro, vos con todos tus títulos, con todo, cómo no vas a poder? Y el mindset de ver, y esto incluso, estamos hablando de la migración, pero es en todos los para aspectos de la todo, vida. para todo, para todo. Porque a veces estamos charlando de cosas y alguien recuerda un detalle que es detalle para nosotros, porque te estás haciendo hincapié en eso. Ujú, La realidad es que hubo tantas cosas buenas en nuestra relación, en nuestra vida, en nuestra historia, que si solo nos enfocamos en lo negativo, nos va a doler más todavía. así Qué bueno que es, es desarrollar eso, es como alimentar el mindset positivo, así es. es nuestro programa, Ujú, ¿no? La ujú, proactividad, la positividad, que no ujú. es falta de realismo, No, no es porque a veces, no es un exacto, optimismo no que te es una obnubila. ilusión, No, no, no. Fíjate, yo me pregunté después qué hay debajo de esto. Y ¿ok? dije, debajo de esto hay la libertad de elegir, que en coaching es fundamental. O sea, Sí. yo en el fondo tenía la confianza esencial, pero me conecté con la libertad de elegir. O sea, yo tengo, ante este desafío gigante, yo tengo la habilidad de poder elegir. Yo tengo esa opción. Yo puedo elegir, me la tomo por la negra o me la tomo por digamos, la colorida, vamos a decir así, la de las Claro, claro, oportunidades. claro. Sí, sí, Después es como hay, vos elegís mirarlo, pero exacto, ¿desde es dónde lo como, eliges? Exacto, pero darte cuenta de que sí estás haciendo una elección. exactamente, ser consciente de que puedes elegir otra cosa, de que puedes elegir otra cosa. Y eso me ayuda a mí Sí. muchísimo ahora como coach, porque primero porque lo viví, no solamente porque lo he estudiado, sino porque lo viví, pero además lo vi en función, lo vi en práctica, ¿no? La otra cosa que fue importante con las emociones, bueno, la culpa por haberme venido, la culpa por los que se quedan, Híjole. la culpa recién llegada, sobre todo al principio, de ver la abundancia. Yo me vine en el peor momento económico de Venezuela, en donde la gente, mis vecinos comían de la basura, no había nada en los anaqueles, los niños desnutridos, o sea, el panorama, el que ¿Qué año fue eso, Vicky? 2018 y 2017, 2018 fueron años terribles. Al principio yo iba a un mercado y no podía contener el llanto, no podía contener el llanto, o sea, era una sensación de que yo estaba rodeada de una abundancia que todos los que yo dejé atrás no tenían acceso a eso, o en una Mm, medida muy, muy ahí sí. pequeña. Entonces, ¿cómo enfrentar esa culpa, no? Y posteriormente, cuando me empezó a ir muy bien, la culpa por el éxito. Cuando confronto que mucha gente muy querida, profundamente querida, no importa cuántos esfuerzos hacen, ganan $20 al mes, $40 al mes, $50 al mes, punto. Entonces, eh, eso fue un proceso complejo, ¿no? O sea, de cómo encontrar el justo punto de reconocer que me siento así, que es legítimo sentirme así, pero no quedarme pegada ahí. Y dos, qué red de solidaridad, de afecto, de apoyo puedo yo prestar a los Claro. que se quedan, ¿no? Que fue un tema, ha sido un tema, y yo creo que es un tema muy importante en la migración también, ¿ok? O sea, eh, vienes y es que en el momento en que llegas ya tienes una vida mejor, pero sabes que los que quedan, pues, están en lo que se llama el Sí, incilio. En Venezuela, el fenómeno del incilio es más fuerte que el del exilio. O sea, el que queda, queda devastado, queda sin afectos, queda sin referencias. La gente querida se le fue, el trabajo ya no es, no ganan lo que ganaban. Entonces,
bueno, yo formo parte de una red muy linda que se llama Personas para Personas, en donde coaches, es maravilloso, coaches de, bueno, de América Latina, de España, de todos los países, prestan atención a migrantes venezolanos, sea porque están en el incilio o porque están en el exilio. Y es como, bueno, son pequeñas contribuciones que tú vas haciendo para sentir que en algo, poquito, un granito de arena ante la devastación, ¿no? Eso en relación a las emociones, ¿no? Este, y fue bastante Sí, como te ahí das te cuenta. quedás como, sí, sí, me parece, bueno, es parte a veces es parte del crecimiento también, Tal es cual, decir, en la vida misma, si bien esto tal es una cual. situación extrema, en la Ujú, vida misma nos encontramos con, me pasa que cuando vos te encontrás ahora como con redes, te encontrás con gente que vos decías, che, éramos conocidos o éramos de 20 ujú, años atrás, estábamos todo el tiempo juntos o fuimos al colegio juntos, y vos ves que lograste una vida plena, ujú, con sus más y sus menos, por supuesto, porque claro. problemas tenemos todos, pero el punto es cómo enfrentamos los problemas, ¿no? Sea de Ujú, todo tipo. Y por ahí te encontrás con alguien que decís, che, ¿cómo puede vivir en estas condiciones? Y te lo ujú, preguntás y también hay una parte que es fáctica, que es lo que pasa, lo que no podemos manejar, ujú, pero también hay una enorme dosis de responsabilidad, tal de cual. cosas que no asumimos, de miedos a los que les damos más poder que la importancia de Así es, enfrentarlos. Yo así como es. coach, que me encargo mucho del tema, porque me apasiona el tema emocional, digo, ¿cuántas veces el miedo frente a situaciones incluso que son tan complejas como la que vos estás planteando, nos pone, nos paraliza Ujú, y, no pedimos ayuda o nos quedamos ahí o sacamos nuestra peor versión? Bueno, desde nuestra profesión creo que poder enfrentar el miedo ujú, es una fortaleza que sí. tenemos. Y bueno, y también a veces uno mira al otro compasivamente, porque la compasión me parece que es algo que los seres humanos necesitamos. A mí me aparece mucho el tema de la compasión. Mm, No sé por qué, sí. más en situaciones de extremas necesidades o de Ujú, mucha vulnerabilidad. Digo, tenemos que conectarnos con ese sentimiento ujú, también, ¿no? ujú. Porque no sé, pero hay como es esto, ¿no? Si yo compadezco, pero ayudo, me compadezco, pero hago algo Claro. Es para una estar vía al de salida. servicio. Es una Y vía de si no, salida y de... no me puedo quedar en el dolor, porque me quedo en el dolor, me voy desnutriendo de alguna Tal cual. manera, Ujú, emocionalmente, y al punto de desaparecer. Porque aunque vos ujú, digas, lo que vos dijiste del incilio es muy ujú. fuerte. Porque ¿qué haces? ¿Qué haces desde ese lugar? ¿No? Muy Pero bueno, complejo. Es muy complejo es y complejo, es sí, como para hacer todo un programa sobre el incilio, porque he trabajado sí, mucho con eso también, o sea, sí, ¿por qué la no? Sí. devastación de lo que quedó, que es tierra arrasada, ¿no? Eh, Después vino un proceso, digamos, esto es desde el punto de vista de la emocionalidad, pero luego vino el espacio de lo nuevo, o sea, que era en paralelo y ambos escenarios marchaban y cabalgaban igual. Sí. Entonces lo nuevo para mí tuvo dos grandes dimensiones, bueno, muchas dimensiones, pero diría que en este momento haría foco en dos. Lo personal es, te toca sí o sí construir una nueva familia, en este caso elegida. Te toca sí o sí volver a Mm, desarrollar vínculos muy profundos con nuevos gente, amigos, claro, nuevos claro. amigos, te toca sí o sí empezar a establecer relaciones y vínculos con colegas, con profesionales, en donde tú eres una perfecta desconocida hasta que finalmente te escuchan o tú dices cosas o tú haces cosas y lentamente tú vas construyendo ese espacio de relaciones. Y en esto el coaching fue fundamental para mí. O sea, relación es igual a resultado. Relación es la base. Y yo necesito y debo y tengo y disfruto con la posibilidad de volver a hacerlo de nuevo. O sea, entonces, amistades que estaban del pasado, que estaban aquí, que digamos no eran las más cercanas,
y nuevas amistades que surgieron con la cual, claro, como estamos en situaciones similares, también se establece una hermandad, pero también vas conociendo gente local con quien vas haciendo una Claro, hermandad. Yo me he sorprendido de una manera muy conmovedora con la capacidad en general del español de ser solidario y bien. Uf, acogedor, pero es sí. asombroso, o sea, asombroso, Sí. asombroso. Es una cosa o sea, yo no he sentido discriminación jamás, por ninguna vía, todo lo contrario, o sea, es más bien apertura, sonrisa, buen humor, amplitud. También ser capaz de mirar eso, porque entonces que si hablan así, que si hablan asado, que si son más duros, yo no me fijo si hablan duro o no duro, no me resulta duro, es un acento No, distinto. y bueno, y Madrid en particular, o sea, todo Eh, España, ¿no? Pero bueno, vos fuiste a Madrid y en mi experiencia, Madrid es una ciudad de la que te enamoras fácilmente, o sea, sí, sí, es sí, como que te enamoras también. fácilmente Sí, y el sí. madrileño es muy acogedor, muy Muy simpático, acogedor, muy sí. de ir, tomemos esto, salgamos, o El sea, encuentro, es tiene una ciudad del el encuentro, encuentro, es una ciudad donde mucho, todo. y hay mucho, es muy común encontrarte. Eso yo lo he Bueno, vivido muchísimo en Madrid y la sí, verdad es que yo siempre digo que tengo más vida social en Madrid que en Buenos sí, Aires, tal cual, a mí me porque, pasa igual. ¿Qué porque pasa? allá te invitan, salís y Todo. acá no sé si es porque El soy verbo local más o qué. conjugado aquí, el verbo más conjugado, desde mi experiencia, es el verbo quedar, que es como ellos dicen, vamos a quedar, vamos a Ah, encontrarnos, vamos a ujú, quedar, y la segunda cosa que me llamó la atención es tu casa es tu barrio. Entonces, la gente no te invita a sus casas necesariamente, pero todos los bares del barrio, los restaurantes del barrio, son tu casa. Entonces, eres amiga de los que atienden, de los que cocinan, de la gente que invitas a encontrarse, a tomarse algo, o sea, eso a mí me impactó, bueno, me impactaron, por supuesto, el estar viniendo de donde venía, claro, bueno, es encontrar una ciudad como la que primer mundo. encontré, sí, Sí, fue sí, muy, muy impactante para mí. Te digo que al principio eso, no podía contener el llanto al principio ante la abundancia. Abundancia no solamente en comida, en recursos, en actividades, en gente, o sea, era una cosa que como que me sobrecogía, ¿no? Y después vino el tema del gran desafío del trabajo, que para mí fue muy importante. sí. Y ahí yo sí siento que el coaching me dio herramientas fundamentales, ¿no? Por un lado, yo preparé mucho mi venida desde Venezuela. O sea, yo pasé casi un año y pico preparando, entendiendo las certificaciones que tenía que tener. De hecho, digamos, yo desde que empecé a estudiar coaching dije, yo voy a ser master coach y lo dije el primer día. Pero Y lo logramos. lo logramos. Así es, lo logramos. Pero entendía que aquí era absolutamente medular que yo lo lograra, porque en Venezuela yo tenía un nombre, unas relaciones, yo nunca hice publicidad de nada, a mí me llamaban. En cambio aquí yo pues soy y era una perfecta desconocida, ahorita ligeramente menos, pero era una perfecta desconocida. Entonces, bueno, tener algo que te diera un respaldo como es una certificación, o en ese momento yo era PCC, hacer Master Coach, yo sentía que me daba como, bueno, aquí estoy yo y esto es lo que tengo por ofrecer. Y en ese sentido creo que, y animo además del aprendizaje que supuso eso, y estoy eternamente agradecida contigo que fuiste mi mentora, junto con otro maravilloso grupo de Master Coaches, pero realmente la profundización del coaching que te permite tener certificaciones, o sea, no es certificación por el papel, es por quién eres No, tú cómo te transformas tú cuando finalmente ya te certificas. Hay una transformación interna muy profunda, pero además te da una utilidad concreta, precisa en el afuera. O sea, tú dices, soy master coach y la gente te mira inmediatamente y empecé a notarlo. Ah, o sea, ah, desde sí, otro lugar. esta no es una recién llegada. Sí, 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 sí. obvio, obvio, obvio. Sí, Este, sí, 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 sí. bueno, en mi caso en concreto yo me centré muchísimo en pulir y estudiar y afinar todo lo que era mi perfil de LinkedIn, que ahora lo tengo muy desactualizado, pero en general en ese momento me ayudó y eso me ayudó muchísimo.
Eso me fue consiguiendo oportunidades. Aquí hay, en Europa en general, el tema de que la gente necesita quién eres tú, inmediatamente te buscan en LinkedIn. Entonces, eso es un tema Sí, fundamental. Eh, y bueno, las oportunidades literalmente empezaron a tocar mi puerta. Entonces, a partir de esas oportunidades, empecé a encontrar una dimensión completamente distinta a lo que yo ya venía haciendo antes. ¿Ok? En mi caso fue fundamental el inglés, que mi padre era norteamericano. Me abrió un campo de trabajo muy, muy claro, importante y muy competitivo porque no toda la gente hablaba inglés o no todos los coaches hablaban inglés. Y hoy en día estoy coachando gente de más de 35, 38 países. oh my God, Sí, sí, yo en este en momento tengo inglés, como, sí, en inglés o en todo español. inglés. Sí, Ah, en ok, inglés o en español. Entonces, eso me ha permitido, bueno, el abordaje a culturas completamente distintas, como es un coachee de Singapur, con un coachee de Dubái, con un coachee de Ghana, con un coachee de wow, Ámsterdam, con uno de San Francisco en Estados Unidos, un latinoamericano. O sea, ha sido como las culturas y las empresas también claro que empresas sí. muy de corte multinacional, pero también empresas de corte local. Este, entonces eso sí fue muy medular para mí y cómo es un circuito que se realimenta constantemente, o sea, porque de una cosa aprendes para la otra y aprendes para la otra, aprendes para la otra, o sea, ahí hay una cosa realmente fantástica, ¿no? Em, y por supuesto, el tema de los vínculos profesionales, ¿no? Ese es la otra dimensión que yo creo que es importante. Tienes que hacer un esfuerzo para hacerte notar más, para verte más, para que la gente sepa quién eres. Este, definir, claro, uno llega y uno dice, tengo que definir mi nicho. No, no puedes definir tu nicho cuando llegas a un lugar por primera vez. Tienes que entender primero el entorno y luego eliges Claro, por dónde es claro. tu nicho. Uno cree que este podría ser, pero no necesariamente es, ¿no? Porque hay Este, cosas que no conoces. O sea, exacto. al no conocer no puedes saber No, exactamente. O sea, una cosa es no. la idea que tenés y otra cosa es... Pues es que de todo esto que estás diciendo, quiero hacer como una... A mí me gustan los espacios de como, ¿qué es lo que estoy escuchando yo, no? Claro. Y básicamente es cómo... Y me aparece el paralelismo, ¿no? De así como vos en Venezuela pudiste llegar a tener un nombre, pudiste crecer profesionalmente, pudiste forjar tu familia, tu, digamos, tu cuestión económica, Ujú, financiera, o sea, tu nicho de seguridad, ujú, lo pudiste volver a hacer empezando de cero. Y esto, desde mi perspectiva, es lo que yo siempre enseño cuando la gente me dice, cuando le digo, quiero herramientas, y le digo, miren, ¿saben qué? Vamos a trabajar por recursos, ujú, porque la herramienta está afuera y los recursos están adentro. ujú, Entonces, lo que yo escucho cuando te escucho es que lo que a vos te permitió este desplazamiento y ujú, esta emigración que fue realmente positiva para tu vida y para la seguramente de los tuyos también, es que conectaste con tus propios recursos. Nunca te olvidaste de quién sos vos. ujú, Los recursos internos que tuviste en una época te permitieron construir en otro momento una nueva Vicky, pero desde ujú, tus propios recursos. Cambia el contexto, pero ujú, la Vicky que es proactiva, la Vicky que sueña, la Vicky con proyectos, la Vicky con un mindset positivo, que se prepara, a mí me parece acá un punto determinante en el proceso migratorio y a veces, porque a todos los que cambiamos de país nos pasa, que es, ok, ¿por qué alguna gente fracasa y a otra le va bien? Y a veces la gran diferencia es que la pregunta es, ¿qué tan preparado estoy yo para profesionalmente hacerle frente a la ujú. nueva sociedad en la que estoy? Obviamente, nosotros vamos desde una perspectiva profesional, con un título, que no es lo mismo que si te vas con una mano atrás y otra adelante y además sin estudios. Entonces, me gusta mucho esto que vos traes, pero enfocarlo en recursos, que cada una de Eso. las personas se conecte con sus propios recursos. La historia de cada uno de nosotros va a ser diferente, Ujú, siempre. ujú, Pero cuando conectamos con nuestro ser, con eso que nos hace únicos,
podemos lograr donde sea que estemos Ujú. lo que queremos para nosotros, Mm. porque no está fuera de nosotros, está siempre dentro. Entonces, si Sí, yo quiero conectar con gente, tengo que tener la actitud de, che, voy a conectar con gente. eso, ¿Qué es lo que dice? eso. El madrileño es divino, pero si yo no me conecto y si yo no le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, lo divino del madrileño queda fuera. El Ujú. recurso mío de, ok, la socialización, el decir, bueno, ok, no tengo ganas de salir, pero voy a salir, porque la verdad es que si tengo que conocer gente y me quedo dentro de Claro, casa, no voy a conocer a nadie, ¿no? claro, Que a claro. veces es este círculo. Entonces, me encanta esto que traes, porque lo que digo es, siempre podemos reconstruirnos, Así siempre. es, Sea así la es. situación que sea, siempre podemos. ¿Por qué? Porque la vida puede cambiar, la historia del mundo, del país en el que vivimos puede cambiar. Hoy acá, digamos, está lleno de personas migrantes de cualquier ciudad, o sea, vos Ujú. ves migrantes de cualquier, rusos, la gente que ha emigrado, porque vos traes el tema Sí. Venezuela, pero también tenemos No, a la todo. gente, los rusos, los polacos, o sea, realmente se ha ido Los familias enteras, ucraneos, aquí hay argentinos, muchos, argentinos, o sea, muchísimos. no, sucursales de Argentina en otros países tenés lleno, o sea, de pronto, ¿no? Ujú, Porque se está dando este fenómeno mundial de las migraciones también con las ujú. cuestiones de las guerras, las cuestiones económicas, Y ¿qué quiero decir? políticas. Y política, es que claro, obviamente. Entonces, lo macro que puede cambiarnos nunca va a ser más importante que cómo nosotros nos Exacto, enfrentemos a eso. Que nos va a exacto. condicionar, obviamente que nos va a condicionar, Ujú. obviamente que nos va a condicionar, pero nada es más importante que esa conciencia de libertad y conciencia de decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto que hay a mi alrededor? Así es, así es, así es. ¿Sí? Y vos trajiste temas como la libertad. Y yo traigo y enfatizo mucho en nuestra, esto, si bien esto es algo para coaches, porque lo escuchan coaches, puede escucharlo cualquier persona, Ujú. pero el mensaje es prepárense, Exacto, exacto. fórmense. Si sos técnico, no sé, si arreglás o si arreglás paraguas, bueno, sé el mejor paragüero, pero de lo que haces, sé Ujú. bueno. Exacto, Porque lo que te va a marcar una diferencia cuando estés en un lugar donde no te conozca nadie es que también haces lo que haces. claro, claro. Porque coaches, seamos realistas, Vicky, hay millones. Ujú, Ahora, ¿cuáles de los millones permanecen a lo largo de los años? Te lo ujú. digo con 25 años de experiencia, permanecen a lo largo de los años, se sostienen en la profesión y siguen creciendo. Así es. Porque acá es la invitación a seguir creciendo, e incluso Ujú. en esta Eso. profesión. Esto es un aprendizaje permanente, sostenido en el tiempo. Vos has demostrado con todo este proceso que ser Master Coach para vos fue un desafío enorme. Sí, muy Lo fuerte. lograste, lo alcanzaste, pero, ¿no? Ahora hay que continuar. Ahora hacemos, como hice yo cuando, después de muchos años de Master Coach de ICF, fui Master Coach de la IMCC. Ujú. Ahí te llevo otro desafío, ¿viste? Ese se rinde en inglés, así que vos No, me costó un claro. montón. No, es que, Es genial, porque desafíos. Incluso una vez mi hijo que me veía como sufriendo por la maestría de la ujú, IMCC me dice, pero más, ¿para qué? Si vos ya sos Master Coach, le dije, es que este es un desafío y yo soy una claro, mujer de desafíos. Y lo logré, ¿no? De hecho, claro. soy la quinta Master Coach de Master Practitioner de España, de la Imagínate. IMCC, O sea, imagínate. ¿Sí? yo Una sé, yo sé. latinoamericana, Bravo, bravo por eso. la No, única latinoamericana. mm, Pero bueno, pero vuelvo a esto, es proponernos objetivos y profesionalizarnos y ser bueno en lo que hacemos, ujú, estudiar, lo que te guste, pero estudiar, ujú. formarte. Yo digo Y estudiar sobre porque todo, es un yo valor lo para digo, mí, ¿no? Pero, no, no, es que es perdón. fundamental. Yo lo digo en el mundo en este mundo que estamos viviendo y el mundo que tiene. Yo, como viste, estudié mucho prospectiva y estrategia. En este mundo que viene, la profesión del coaching va a ser cada vez más importante.
pero la profesión de los buenos coaches, de los formados, de la gente que estudia. Ahí vamos. Let's go, let's go. Sí, Los enormes cambios brutales, y yo digo brutales porque van a ser cada vez más abruptos, que todo este tema de la inteligencia artificial, pero además cambios políticos, cambios en la modalidad política, las democracias en declive, o en riesgo, el tema de, bueno, cambio climático, o sea, vienen cambios muy complejos, que hay que tenerlos en la mente. Pero además, ¿cómo me adapto a esos cambios? O sea, yo creo que la migración va a ser más intensa cada vez. Yo claro. creo que la gente, ¿por qué? Porque la gente migra para buscar nuevas oportunidades. Y si las oportunidades aquí se acaban, pues entonces ahora me vuelvo a una segunda Y lo migración y a ves una mucho, tercera. exacto, y lo ves mucho en las empresas donde trasladan a las familias Sí, completas sí, con sí, trabajo y todo, pero es, ok, nos tenemos que mudar. ¿A dónde? Nos todo. tenemos que mudar a Nueva Zelanda. Y, ok, Exacto, de la India ¿cómo para será vivir? Ámsterdam. Claro, exacto. O sea, y Y es es otro mindset totalmente diferente. completo. Entonces, yo he pensado mucho en que es una disposición en los coaches a entender esto como un proceso, pero más entender de que la única manera que la gente en general va a poder enfrentar este futuro va a tener que ser con esta capacidad de apelar a los recursos internos y si no, desarrollarlos porque son desarrollables, Exacto. con la capacidad de resiliencia, de saberte aprender de las tropezones y volverte a levantar y seguir caminando y habiendo aprendido, no con la misma piedra 3 veces, ¿no? Y con la flexibilidad y adaptabilidad para reinventarte en cada nueva situación. Esto lo dice Así Harari, es. que yo, digamos, en esto digamos, cuando se lo escuché, yo dije que eso es el coaching. O sea, no lo está nombrando porque a lo mejor no lo conoce, pero es exactamente lo que el coaching puede proveer. Entonces, si yo veo a futuro una profesión que va a permanecer, para mí es la del coaching. Y dos, una profesión en la cual probablemente si vivimos 95, 99 años las dos, vamos a poder seguir ejerciendo mientras tengamos Sí. lucidez. O sea, no es Sí, una profesión que caduca, no es una profesión, sino que al no. contrario, La vas aprendiendo, experiencia, sí. la experiencia suma, pero además hay cada vez más nuevos cursos, espacios, conversaciones, entonces es un espacio muy interesante. Así es. Y como profesión, o sea, para mí fue lo que le dio mucho sentido a muchas cosas en mi vida personal, de verdad. Qué bueno, Entonces, sí, yo también. Y las dos tenemos profesiones de base diferentes, pero sí, exacto, después fíjate, ¿ves? terminamos eligiendo, ¿no? El coaching, vos como Exacto. psicóloga, Y yo eso es como lo que lo licenciada en enriquece, letras, pero y eso es lo que lo sí, enriquece. Tú eres así lingüista, es, yo soy psicólogo, pero eso es lo que le enriquece precisamente, que tu mirada va a complementar la mía. así es, así es. No compite. Entonces ahí hay un espacio muy, yo creo que es un espacio muy medular para el futuro y un futuro para la profesión muy importante, muy La importante. verdad, un gusto Ay, todo lo que Claudia. traes. Seguiríamos conversando No, yo tranquilamente sé, sobre temas, claro. sobre este y otros temas. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este encuentro contigo, Vicky, No. que te pueden encontrar en redes. Recordales, por favor, tu LinkedIn para que te encuentren. Sí, Victoria Vigio, y Vigio Vigio. Estoy en LinkedIn, así que es fácil ubicarme. Ok, Así que, buenísimo. Y siempre nos pueden dejar los comentarios que quieran aquí en el programa. Estamos disponibles para conversar sobre esta y otras situaciones. Y si sos una persona que estás en contacto con personas que están emigrando, pueden ponerse en contacto con Vicky para que les cuente la experiencia y pidan coaching. Yo siempre digo, tomemos de nuestra propia medicina. claro, claro, así es. Que Así te que la bueno, puedes la verdad aplicar. bueno, ese es un fenómeno para otra conversación, Sí, eh, ¿no? Porque, bueno, qué importante es que nosotros mismos que vivimos y que nuestro trabajo es ejercer como coaches para otras personas, también lo solicitemos para nosotros mismos, ¿no? así es. Que nunca somos los mejores observadores de nosotros, siempre un otro nos puede ayudar, ¿sí? Ujú. Más allá de lo que sí podemos llegar a ver. Bueno, para mí ha sido un enorme gusto, Ay, Vicky, para que mí nos hayas también. acompañado.
Espero que lo hayas Gracias. pasado bien. No, gracias a Y ti, gracias por esta oportunidad muy grata, de verdad. bueno, y esta es una manera también de, si me traigo yo como ejemplo, es yo también con esto de estar abriendo las puertas en España, tengo que agradecerle de corazón a Radio Global, Coaching en PNL, a la Nursing International University por también abrirme el espacio para darme a conocer, para llegar a personas que jamás me habían conocido, porque bueno, en España soy nueva, Claro, soy lo que claro. vos hace unos años atrás, Ujú. aunque no soy nueva en el coaching, pero bueno, se es nueva, pero algo hay que hacer para dejar de serlo. Así que este es Así un es. espacio con todo corazón ofrecido y de todo corazón realmente lo hago con ganas trayendo a gente que sé que es de calidad y que es un aporte para el resto de los profesionales, ¿sí? Así que bueno, Vicky, gracias de corazón por Gracias haber a estado. Y ti. bueno, y ya que estamos en diciembre, ¿algún deseo o algo que quieras decir para cierre del año o inicio del próximo Ah, para nuestra querida audiencia? ¿Qué les desearías? yo te diría conectarte con la libertad de elegir Ok, cómo quieres qué bueno, vivirte lo que te quieres vivir durante el año que viene. qué Y ese bueno, qué bueno. Bueno, quizás, nos quedamos con este mensaje. ¿Eh? Feliz 2024 para que te conectes con la libertad de elegir quién de verdad quieres ser. Así que gracias, muchas gracias Vicky Vigio, gracias Radio Global gracias, Coaching y PNL y nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchísimas así gracias. es.